Sí, bueno, con respecto a cuando me reconocí, me di cuenta de que era poeta, no puedo decirte que haya un episodio de esas características en mi vida. O sea, igualmente el término poeta es algo que no, una palabra que no uso y no usaría nunca para referirme a mí mismo, ¿no? En todo caso, una cuestión descriptiva para decir, bueno, usted es poeta, sí, porque escribo una serie de textos que son más parecidos a la poesía que a la novela, pero no, con toda la carga histórica, ideológica que tiene esa palabra, no me cabe, a mí no la veo usándola para referirme a mí mismo, para identificarme con tal término. Y luego después, con respecto a si me transformé en poeta o me convertí, tampoco. Creo que en todo caso lo soy cuando tengo un tiempo dedicado al acto mismo de escritura, de ese tipo de textos, como decía, que podemos reconocer y denominar en poesía. ¿Mm? Diría que la cosa va, en lo que a mí respecta, va más por ahí que por otro lado. Igualmente, lo que podría decir es que cuando miro, ahora yo soy una persona adulta y miro para atrás, retrospectivamente recorro mi vida, podría decir que he estado haciendo eso, o sea, escribiendo algo que podría llamarse o que pretende aproximarse a la poesía durante más de 30 años, y en ese sentido podría decir que hay en mí una vocación, pero que nunca fue premeditada ni que me fue revelada súbitamente. Si tuviera que mencionar las columnas de mi pensamiento poético, primero tendría que suponer que tengo un pensamiento poético, que no lo tengo. O sea, no estoy pendiente de ese tipo de temas y me parece que no son construcciones discursivas que se hacen a posteriori, que son más que todo una tarea de los estudios literarios, de la crítica, de los teóricos, de la poesía, si hubiese un métier de esas características. Sí puedo decirte que hay algunas cuestiones vinculadas a cierto tipo de poesía a la que pretende parecerse la que yo escribo o trato de escribir, como decía recién, y que apunta sobre todo a una suerte de discurso reflexivo, autorreflexivo, el texto poético como una suerte de meditación, podríamos decir así, en el que aparecen algún tipo de imagen poética que lo que todo trabaja como una zona de ambigüedad, de indeterminación semántica, si vale la palabra, es decir, como un lenguaje, podríamos decir, sugerente, que señala algo que nunca puede nombrar plenamente y que en todo caso la tarea genera una expectativa que los lectores, las lectoras, se encargarían de, no sé, de completar un sentido o otorgarle una significación de todas las posibles que podría llegar a tener ese texto, en el que la indeterminación, la ambigüedad, cierta apertura semántica predomina. Pero no fue algo que, digamos, que se tendría que inventarte si te dijera que fue un momento en que se me reveló una vocación. No, fue una experiencia que aparte de que se origina en cuestiones que no tienen que ver con el arte, sino con factores más sencillos y más
y más mundanos, si vale la expresión, en el sentido de que, bueno, fue un chico con dificultades para vincularse con los demás, introvertido, sea tímido, entonces buscaba en la escritura una manera de, por un lado, de expresar aquello que me costaba decir abiertamente, ¿no? Entonces, de ahí nace, pero no porque me pretendía ser artista, ni siquiera sé si lo soy, o sea, no, por eso. Puede ser el vino ácido o el tabaco ardiendo en el esófago o una incómoda conjunción de ambos. Para un hombre pequeño, vicios a la medida de su estirpe, modestas obstrucciones del sueño que lo obligan a inventariar los motivos de su insomnio. Hay un momento en que nuestro nombre es una historia oscura, restos de una memoria vacilante. Un relámpago mudo alumbra nuestra permanencia inmotivada entre cosas inertes, tan a gusto en un reino que desconoce la extinción y la condena. Se oyen pasos en el pasillo del hotel, donde un cuerpo se piensa a la deriva, abandonado a los chispazos de un entendimiento que se agota, como una estrella en la noche encallada. Lo que mejor define o definiría en todo caso lo que trato de escribir, mi escritura poética, se puede encontrar, me parece, en una serie de textos que están agrupados en un librito, porque es un opúsculo, en realidad, técnicamente hablando, que se llama Mundo Sublunar, que es el título, y sobre todo la primera parte de ese librito agrupa, como decía, una serie de poemas que podríamos decir que son los más representativos de lo que trato de escribir, o las dificultades que trato de sortear en el momento en que llevo adelante el proceso de escritura. Creo que están en ese libro cierta concentración, precisión, como decía recién, lingüística, cierto tipo de poesía más reflexiva, argumentativa, en el sentido de que se parece a una suerte de meditación, una meditación que uno lleva consigo mismo, como una especie de pensamiento interior que se va desplegando, una serie de imágenes que son determinadas desde el punto de vista semántico. Y creo que están ahí en una serie de textos que son, en todo caso, si tuviese que elegir, yo creo que son los mejores que he escrito de todos los que he hecho hasta ahora, ¿no? Yo no leo lo que escribo, solamente, por ejemplo, en algún para algún acto, no sé, para alguna actividad, cuando se me invita a participar en una mesa de lectura o en un encuentro poético, o sea, sí soy muy meticuloso, puntilloso, si se quiere, demoro mucho para escribir y no publico algo en forma impresa hasta tanto no me sienta medianamente seguro de que he alcanzado cierto nivel expresivo, formal, también significativo del texto, y en ese momento escribo desde una impresión general del texto, luego podríamos decir verso por verso, palabra por palabra, buscando una cadencia, un ritmo interno, que no haya, mejor dicho, rispideces, cacofonías, como se dicen, etcétera. Pero una vez que eso salió y fue editado y ya es de otros, porque la idea es que cuando uno lo pone sobre todo en un libro, en el formato tradicional del libro impreso, ya deja de
de pertenecer al autor o a la autora, y ya es de todos y a la vez de nadie. Entonces yo ya si hay algo que no me interesa es lo que yo escribo, sinceramente, ¿no? Hay tantas cosas para leer, bueno. Él no se adelantó. Algunas noches pateaba desde adentro el vientre de su madre, ensayando los pasos de su condición futura. Nos educó durante 9 meses en la escuela del nacimiento, y cuando al fin se abrió en su boca el grito externo de la vida, entendimos por qué. Trajo a este mundo el suyo, materia que refulge, alegría de lo diminuto, un idioma de fulgores impensados. Algún día tendrá que pagar impuestos, memorizar largas cifras, afilarse los dientes. Mientras tanto corre por la casa una luz en movimiento. Todavía no aprendió a silbar, pero ya es toda la música. Si vos me preguntás si hay una porción de una población que habita un territorio determinado, que se llama Córdoba, y ese sector o ese segmento social produce poesía, bueno, sí, inevitablemente hay una literatura cordobesa y una poesía de Córdoba, con un linaje y una trayectoria muy extensa, desde la época colonial, podríamos decir, hasta el presente, pero después ya ahondando lo que sería más específicamente, lo que estaría pero más específicamente vinculado con, con lo poético, en el sentido de decir, bueno, cuáles serían los rasgos, cuáles serían los tonos, cuáles serían las temáticas de esa poesía, no podría dar precisiones al respecto. Sí, hacer referencias, bueno, por supuesto, pueden aparecer ciertos temas, pero locales o regionales, pero que me parece que no son necesariamente de tenor artístico, literario, poético, ¿no? Yo no soy partidario de pensar la literatura, sobre todo la poesía, en función de elementos paisajísticos, urbanísticos, topológicos, topográficos, pues son cuestiones de temas bueno, que no se vinculan directamente con los lenguajes poéticos. Entonces, por ejemplo, decís, bueno, hay una poesía de Córdoba, sí, hay un montón de autoras, hay un montón de autores, por eso desde la época colonial hasta ahora ha habido movimientos, escuelas, podríamos decir, grupos, publicaciones diferentes, revistas, poesía, y que sigue en cierta medida también los ritmos de los movimientos artísticos que se dan a nivel latinoamericano y nacional, o sea, una poesía neorromántica, una poesía coloquial, una poesía más experimental, podríamos decir, una poesía, si vale, más cercana a nuestra época, más postmoderna. Entonces, por ejemplo, sobre los temas que escribe un chico o una chica de 30 años, son más o menos en Córdoba, son más o menos los mismos que escribiría una de Rosario, o un porteño, alguien... Más allá de que van a aparecer, qué sé yo, mientras uno escribe que pasa un poema en Hurlingham, por decir otro va a decir que lo pasa en La Cañada, pero eso me parece que no son elementos que te van a decir, bueno, a pensar en una poética, bueno, o en una poesía que sea exclusivamente de Córdoba, ¿no? Te podría hacer algunos poetas que leo siempre,
que son Juan Gelman, Joaquín Januzzi, Alejandro Pizarnik, Alberto Girri, son algunos de mis poetas preferidos, y después algunos, Alejandro Schmidt, también el poeta de Villa María, a quien he leído bastante, y algunos congéneres, como Mari Calviño, Silvio Mattoni. Estos dos son poetas de Córdoba, para decir quizás el poeta a mi criterio más representativo de mi generación, que es Fabián Casas. Y también otro poeta que leí sobre todo en mi etapa, si cabe, así formativa como escritor, fue Osvaldo Guevara, poeta de Río Cuarto, que está en Villa Dolores. También Alejandro Nicotra, otro poeta de Córdoba. Bueno, y también uno podría decir los grandes maestros espirituales cuando uno es adolescente, y de esos primeros pasos. Me gusta mucho la poesía de César Vallejo, ¿no? El poeta peruano, para mí el gran poeta de la lengua española del siglo XX. Bueno, esos serían. Y Juan L. Ortiz también. Pero son poetas que no. O sea, que he leído también en diferentes momentos, se puede decir, en diferentes etapas de mi vida, como lector en especial. Pero los primeros nombres que te mencioné son los que tengo presentes, ¿no? Cuando escribo, cuando pienso acerca de la poesía. Lo que nos sueña cuando la vida pesa como un abrigo húmedo, y lo que vendrá es una memoria de lluvias y abandonos. Ardiendo trae del olvido su música secreta, su amparo suave, su caricia. Lo que fabricamos a expensas del error, cada noche, con los ojos cegados, buscando en el lenguaje lo que huye gozoso. Un aroma, un roce, el estruendo de la luz en las hojas del aromo. Visiones de países extraños donde nadie compartirá su mesa con nosotros. Un mapa trazado con los pliegues del silencio y la desdicha. Ocasión y método, pero también amor y arrojo. La travesía del viento, y en las yemas el polvo tibio de un ala de mariposa. Agua turbia del recuerdo que se estanque la garganta y no deja que la sílaba se extienda. Se habla para adentro, con el hueco que somos. Aquel trozo de metal o vidrio que brillaba como la huella de un dios desamparado en la vereda. La limosna que escondemos debajo de la lengua. Tu cielo portátil, tu última puerta.